Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C245 especial, 5, unos días después. Al contrario de lo que se esperaba, el imperio de Cronos no realizó más ataques mientras se dirigía a la ciudad comercial. Una vez que tienen su alojamiento, tras ordenar a los soldados que descansaran, Roman Dimitri comprobó si la puerta de la urdimbre estaba en uso. Y una escena familiar se desarrolló como un déjà vu. Comillas. Lo siento. Pero el warp a Adelian no es posible. Como sabes, las sombras del actual Imperio Cronos han invadido la frontera. Y el Valhalla ha emitido una alerta de emergencia. El warp a otros países está completamente prohibido para evitar que escapen a través de la puerta warp. ¿Y si vas a Dimitri? La única manera es ir a la zona cerca de Paulo y caminar. Imposible. Ante la respuesta de vuelta, Roman Dimitri leyó las intenciones de Valhalla. ¿Es esto lo que quería decir? Una vez terminada la conversación con Rodríguez, tomó las riendas del caballo y pronunció unas palabras dudosas. Roman Dimitri. La única manera de que sobrevivas en el Valhalla es que cooperes plenamente con el Valhalla y le dé una justicia que te proteja. Si la familia imperial del Valhalla nos protege, no nos gustará tu muerte. Por cierto, siento escuchar que te niegas a acompañarnos. Inténtalo hasta el final. Nos volveremos a ver pronto. Últimamente, la gente criticaba a la familia imperial del Valhalla. Frente a los campos verdes dirigidos por Rodríguez delante de la ciudad comercial. Era para demostrar que el Valhalla había trabajado para proteger a Roman Dimitri. Al mismo tiempo, habrían sabido que no pasó nada mientras se protegían. Incluso si llegan a la ciudad comercial de todos modos, no pueden moverse a Dimitri. Y para Cronos, es suficiente para atacar fuera de la frontera. Alto horno. La única forma que Rodríguez mencionó fue una broma. Lo que estaba bien visto en la familia imperial del Valhalla no era simplemente la aceptación del compañerismo, sino la orden de someterse al Valhalla. No había otra forma. El encargado de la puerta warp sonrió tan amablemente como al marine. ¿Todavía quiere usar la puerta warp? Asterisco, dijo Sánchez. Esto es claramente una trampa. Mañana, después de haber descansado lo suficiente, se decidió ir a la puerta de la urdimbre. Al enterarse de que estaba cruzando la frontera del Valhalla a pie, Sánchez sintió que las cosas habían salido terriblemente mal. El Valhalla ha pasado por muchas cosas. Pero nunca se ha dado el caso de que se prohíba el warp a otros países. Salvo en circunstancias de guerra. Pero, ¿qué significa esto? Es una intención explícita de no enviar a Roman Dimitri de vuelta. Y el Valhalla no es responsable de la muerte de Roman Dimitri en cuanto sale de la frontera. Fuera de las fronteras, no es raro que ocurra cualquier cosa. Incluso si el Valhalla daña directamente a Roman Dimitri Sama. La muerte en un lugar donde no hay testigos suele ser responsabilidad del Imperio de Cronos o del reino de Héctor. La intención era clara. Fuera de la frontera. Era un lugar muerto. La razón por la que Valhalla detuvo la urdimbre a otros países, incluso a costa de pérdidas astronómicas, reveló su intención de no dejar vivir a Roman Dimitri. A partir de ahora, la opinión pública no tiene sentido. En cuanto a lo que ocurra fuera de las fronteras, el tamaño de la información que revele el Valhalla determinará la verdad. Roman Dimitri dijo: sepa, en el momento en que salga de la frontera, Cronos y Valhalla trabajarán juntos para salvar mi vida, aunque su relación no busque la cooperación perfecta. Por ahora tienen un propósito común. ¿Estás diciendo que quieres cruzar la frontera?
De acuerdo. Una respuesta firme. Sánchez apretó los dientes. Sentía que iba a estallar en su frustrado corazón. Pero no podía resolver el problema de Roman Dimitri por sí solo. Era inútil. Estaba orgulloso de ser un guerrero del Valhalla. Pero ahora se sentía muy humilde. Sánchez. Si te remontas a la historia de Valhalla, debe haber habido una bifurcación en las elecciones que la propia Valhalla hizo para su futuro antes de que se volviera tan corrupta como ahora. En ese momento, Valhalla eligió comprometerse con la realidad. Los que tomaron la decisión en ese momento pueden haber pensado que era solo una excepción. Pero la comodidad y las enormes recompensas del compromiso hacen que la dulzura sea inolvidable. El Valhalla fue destruido. Corrompido. Al menos el país que yo he vivido se ha convertido en un país que no puede llamarse país de guerreros. Roman Dimitri hizo hincapié en un compromiso. Si quieres llegar a la cima precedente es importante. Si aceptas la realidad y sucumbes a las pruebas, no podrás superar todos los numerosos obstáculos en el camino hacia la cima. Cada vez, el consuelo del compromiso viene a la mente. Soy claramente consciente de que esto es un error. La enemistad entre Cronos y el Valhalla tiene su origen en una causa injusta. Y transigir con ellos significa rendirse al poder. Así que hay que correr el riesgo. Probar el hecho de que hay seres que no pueden ser sometidos ni siquiera por el poder del imperio. Sabiendo las consecuencias de un solo compromiso. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Momento. Sánchez miró a Roman Dimitri. La causa de la que hablaba este hombre estaba en línea con la voluntad de un guerrero que el Valhalla destacaba históricamente. Era cierto. Aunque todos los guerreros del Valhalla, incluido él mismo, murieran, Dimitri Romano tenía que vivir. Yo seguiré. Por Roman Dimitri Sama. Dedicaré mi vida a esto. No. Te quedas en el Valhalla. Sin embargo. Signo de cierre de exclamación. Sánchez. En el momento en que cruzas las fronteras del Valhalla conmigo, te conviertes en testigo de la vergüenza del Valhalla. Independientemente de mi supervivencia. Todos los relacionados contigo no tendrán más remedio que ser eliminados para destruir las pruebas. Es una cuestión diferente a acompañarlos en el Valhalla. La respuesta tardía del Valhalla acabará siendo criticada. Pero lo que ocurre fuera de la frontera es un secreto del Valhalla que nunca debe saberse. Futuro. Hice un dibujo en mi mente. La existencia de Sánchez debía ser utilizada para algo más significativo. Quédate en el Valhalla y reúne a los que recuerdan el orgullo de un guerrero. En el extremo sur del Valhalla. He oído que el duque de Vieto, que una vez fue el gobernante de Valhalla, estaba viviendo en reclusión. Convencerlo de luchar contra la familia imperial de Valhalla. Más tarde. ¿Y si el Valhalla realmente tomó la decisión equivocada? En ese momento, una voz poderosa es la única manera de corregir a Valhalla. Los ojos de Sánchez se iluminaron de rojo. Para no olvidar este momento. Para recordar la impotencia. Para no repetir lo mismo. Roman Dimitri se dio la vuelta. Tú haces tu trabajo. Lo que ocurra a partir de ahora depende de Dimitri. Asterisco 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 al día siguiente. Roman Dimitri y los soldados abandonaron la frontera. La gente de Valhalla vino desde lejos y los aclamó. Pero cuanto más lejos de la frontera, más distante estaba la gente. Porque tienen que vivir su propia vida. Pasaron unos 10 días. Y en el desierto de arena no había nadie más que el romano Dimitri y sus hombres. Eso fue entonces. Desde lejos. Se acercaban seres que creaban una tormenta de arena. Seguro. Oye. Oye. Al frente. Un hombre agarró las riendas del caballo. El hombre que apareció completamente armado era Rodríguez. El líder del Campo Verde. Con el que se había encontrado recientemente Roman Dimitri. Roman Dimitri. Mucho tiempo sin verte. Después de eso. Llegaron los soldados. A primera vista.
Había miles de soldados. Y los guerreros de los Campos Verdes mostraban un aspecto feroz mientras llevaban una armadura decorada con pelo de animal. Un grupo armado en el Valhalla. Los Campos Verdes eran seres que estaban activos en la vanguardia. Hay un dicho que dice que si algo va mal en el Valhalla, los primeros que se encuentran son los Campos Verdes. Los soldados de Dimitri dejaron de caminar. Ante el enfrentamiento, Rodríguez dijo con un rostro que no ocultaba su hostilidad: ¿No os lo he dicho? Nos veremos pronto. Desde el momento en que Roman Dimitri aceptó la invitación del Valhalla. No, desde el momento en que tomé la vida del conde de Denver. Lo que está ocurriendo ahora estaba previsto. El imperio del Valhalla no olvida el Círculo de Plata. Si hubieras jurado lealtad al Valhalla, habrías sido rico y honrado. Pero debido a tu hostilidad, no puedo dejarte vivir. La hostilidad era rampante en el vasto desierto. No había testigos. Sea lo que sea que haya pasado aquí, la gente del Valhalla no tenía forma de averiguar la verdad. Por cierto, Cronos, Valhalla, la gente que se cree fuerte, se queda en la cima durante mucho tiempo y cae en una ilusión. La ilusión de que siempre pueden dirigir la situación. La creencia ciega de que siempre pueden controlar lo que sucede en la palma de su mano. SHH. Roman Dimitri sacó su espada. Al igual que él, los soldados de Dimitri tomaron la situación frente a ellos sin rodeos. Estaba esperando. Tan pronto como las palabras se terminan. Quareum. Silencioso estruendo. Las fuerzas de ambos bandos se precipitaron hacia el otro, sin que quien llegara primero. Asterisco 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 escenario del festival. Viendo el combate entre Barbosa y Roman Dimitri, a Rodríguez le hirvió la sangre. Roman Dimitri, con solo 20 años, demostró la capacidad de arrollar a Barbosa. Admiró un partido que conmocionó a todo el mundo. Ese lugar, los mejores jugadores, incluido Rodríguez, estaban sentados. Cada uno de ellos se proyectó en la figura de Barbosa. Si no se hubiera enfrentado a Barbosa, sino a Dimitri Romano, ¿habría sido capaz de resistir aquella destructiva esgrima? Rodríguez pensó que, aunque estaba en el 7º puesto, un escalón por debajo de Barbosa, podría ser diferente para él. Barbosa se ha encargado de enfrentamientos que persiguen el interés real y no la primera línea como peón del poder. Era inevitable que su capacidad de lucha real cayera. Y Rodríguez pensaba que tenía ventaja en cierta parte. Independientemente de la reputación de los 12 espadas, en el centro del campo de batalla, era el mundo de Rodríguez. Ante el intenso enfrentamiento, la mirada de Rodríguez no se apartó de Roman Dimitri. Quareum. Un estruendo silencioso. Era un verdadero demonio del campo de batalla. Roman Dimitri tomó la delantera, masacrando a los guerreros de los Campos Verdes a la vez que cargaban con sus auras. La diferencia en el número de cabezas era abrumadora. Aunque el imperio del Valhalla estaba claramente en una posición ventajosa, Roman Dimitri y sus hombres no mostraban ningún signo de temor. Oh, sí. Era un espectáculo divertido. Si no había más explicaciones. El título de País de los Guerreros era apropiado para Dimitri. Lo que el Valhalla llama un gran guerrero. Sería un verdadero éxtasis si rompo la orden de esa existencia. El líder del Valhalla se ordenó no exagerar. La distancia entre la frontera del Valhalla y Dimitri era bastante grande. El plan consistía en que Cronos y Valhalla royeran gradualmente las fuerzas de Dimitri Romano. Y luego dejaran de respirar cuando estuvieran completamente debilitados. El principio fue tomado por los guerreros del Campo Verde. Según el plan original, tendría que luchar con moderación y salir. Pero el espíritu victorioso de Rodríguez no podía quedarse quieto. Cerebro. Numerosas posibilidades se entrelazaban. Después de innumerables pensamientos sobre cómo derrotar a Roman Dimitri, finalmente se precipitó hacia el campo de batalla. Quareum. Silencioso estruendo. Solo una posibilidad.
Pensé en una forma de derrotar a Roman Dimitri. El oponente no conoce su fuerza. Pero es posible porque vio a Roman Dimitri luchar. Los guerreros del campo verde atacaron a Roman Dimitri. En el frenético intercambio de talleres, Roman Dimitri no tuvo más remedio que exponer un resquicio. Ahora, flash. Aura explosiva. El gran truco de Rodríguez se manifestó. Y decapitó a su oponente a tal velocidad que ni siquiera se atrevió a perseguirlo con la mirada. Pero en ese momento, escarabajo, comillas, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de exclamación. El cuerpo de Rodríguez se estremeció. Pensaba que había cortado a Roman Dimitri. Pero de repente sintió un dolor ardiente en la zona del U200B del cuello. Los ojos se torcieron, entonces descubrí el hecho de que le habían cortado la cabeza. Fue solo la arrogancia de los que no pudieron enfrentar la realidad para desafiar lo que ni siquiera Barbosa pudo hacer. PUF. La sangre brotó como una fuente. Batalla en la frontera. Anunciaba el comienzo de una feroz batalla con la muerte de Rodríguez desde el principio. C-246 Especial, 6. Noticias de la derrota desde la frontera. En respuesta al informe de Suba, el marqués Belfir distorsionó con acento agudo su expresión. Los campos verdes liderados por Rodríguez han sufrido daños catastróficos. Nada más comenzar la batalla, Rodríguez fue asesinado por Roman Dimitri. Y solo unas pocas de sus tropas sobrevivieron para unirse a la retaguardia. Te dije que no te excedieras. La situación era evidente. En contra del plan inicial, Rodríguez debió atacar por la fuerza. Y Roman Dimitri no era de los que dejaban pasar una oportunidad así. Un monstruo que derrotó a Barbosa en 7 ataques. Aunque Rodríguez es un luchador veterano que ha estado activo en el frente, no debería haber perdido la conciencia de sus oponentes en esta ocasión. Deja el resultado. Sin duda, las acciones de Roman Dimitri fueron poco convencionales. Por mucho que Rodríguez fuera prepotente, las tropas de los campos verdes no eran tan buenas. Destruir el campo verde con unas pocas tropas. Roman Dimitri es un personaje temible. Incluso el juicio audaz y el poder de ponerlo en práctica. Si tal monstruo se convierte en un enemigo del Valhalla, definitivamente habrá problemas. Hasta que volvamos a Dimitri. Debemos acabar con el aliento de Roman Dimitri. Ordena a las tropas que se pongan en la misión. Esta operación es una lucha a nuestro favor. En lugar de intentar competir a la fuerza como en el precedente de Rodríguez. Coman la carne del enemigo mientras utilizan plenamente el poder de Cronos. Roman Dimitri es, después de todo, solo un ser humano. Llegará un momento en que llegará a su límite. De acuerdo. Dio la orden al marqués Belfir. Le costó ver que Suja se retiraba. Pero nunca dudó de su fracaso. Por cierto, los informes se acumularon con el tiempo. Y en algún momento, no tuve más remedio que perder la compostura. Marqués Belfir. Los guerrilleros que atacaron a Roman Dimitri perdieron la mayor parte de sus tropas al ser atrapados por sus colas. Según el testimonio de los supervivientes, al entrar en la montaña, no pudieron escapar de la persecución de Roman Dimitri. Las fuerzas de Cronos han sido repelidas. En el proceso, se estima que los daños de Dimitri fueron mínimos. Movilizamos a los Rankers del Valhalla. Pero esta vez no pudimos detener a Roman Dimitri. La operación de guerrilla es prácticamente un fracaso. Al enfrentarse a Roman Dimitri, la mayoría de las fuerzas dirigentes son destruidas. Por lo que no podemos tomar el control de la situación como pretendíamos. Informe continuo. Se produjo un mareo. Aunque reconocía al adversario, el resultado era absurdo. Roman Dimitri. ¿Realmente vas a cruzar la frontera por la fuerza? En realidad, él creía que había una intención oculta en los planes de Roman Dimitri. En una situación en la que Valhalla y Cronos mostraban abiertamente sus intenciones asesinas.
Cruzar una frontera abierta era una decisión que llevaría a la muerte. Por ello, estaba constantemente atento a mi entorno. Estaba seguro de que el plan tendría éxito si desconfiaba de las fuerzas externas. No de Dimitri Romano. Pero en primer lugar, todas mis tribus que se enfrentaban a Dimitri Romano fueron aniquiladas. En esta operación, el daño fue considerable, incluyendo a Barbosa y Rodríguez. Murieron 6 personas que ya se denominan de alto rango en el Valhalla. Fue difícil. Si era un resultado aleatorio, era difícil reparar el daño. Incluso si se ganó. Comillas. Roman Dimitri. Hola. Eres una persona que da miedo. La fuerza que mostró en el enfrentamiento con Barbosa no era su fuerza. Y los soldados de Dimitri superaban el nivel normal. El ejército del Imperio de Cronos tampoco era tan fuerte. Si dejamos que Dimitri viva así, le pondremos alas a la espalda de Dimitri con un poderoso ejército. Reconoció el adversario. El tiempo estaba del lado del Valhalla. Pero ahora se necesita un marcador. Finalmente, debo reunirme con el emperador ahora mismo. El marqués de Belfir, que había dicho que lo solucionaría de alguna manera en sus propios términos. Apretó los dientes con un humor miserable. El informe ha sido entregado. Emperador Valhalla. Bajo su mirada, el marqués de Belfir y el conde Gómez no pudieron levantar la cabeza como criminales. Serie de situaciones. El marqués de Belfir y el conde Gómez unieron sus fuerzas al mismo tiempo. Y aunque ya había pasado más de un mes desde que salieron de la frontera, no se pudo hacer frente a Roman Dimitri. A partir de ahora, no importaba el castigo que se le impusiera. No era extraño. Para excusar la fuerza de Roman Dimitri. Este país se llamaba las 2 grandes cordilleras del continente. El emperador Valhalla se rió. Roman Dimitri. Eres un tipo muy gracioso. Conociendo las intenciones de Valhalla. Pero aceptando la invitación. Y tratando de volver vivo por la fuerza sin permitir un solo compromiso. Las operaciones de guerrilla ya no tienen sentido. Si incluso los guerreros más poderosos como Rodríguez son alcanzados por un solo golpe, significa que no hay prácticamente ninguna manera de mantener sus tobillos a menos que los altos rangos de Valhalla se presenten. Sí. Las fuerzas de Valhalla no podrían ser enviadas más lejos. La gente también tiene ojos y oídos. Así que si se moviliza un gran número de tropas, seguramente se dará cuenta de lo que ocurre en la frontera. Cronos y Valhalla son diferentes. Aunque Cronos no tiene nada que ver con las acciones malvadas, Valhalla todavía tiene que controlar completamente la mente de la gente. El momento en que los corazones de la gente están en llamas, Valhalla se sumirá en el caos. Tal vez. Roman Dimitri no lo sabía desde el principio. No podemos perder más guerreros del Valhalla. Si fuera el imperio del Valhalla el que dirigiera esta obra, ordenaría matar a Roman Dimitri de alguna manera, excluyendo los ojos de la gente. Sin embargo, el sujeto de este trabajo es el imperio de Cronos. La responsabilidad de la derrota es, al final, de ellos. De repente, sentí curiosidad. El emperador Valhalla conocía las intenciones de Cronos. A partir de la guerra total en el Cairo, están siendo atacados por Dimitri Romano cada vez. Por lo que han preparado todo para obtener un resultado definitivo esta vez. Para el Valhalla. Es solo hasta aquí. A partir de ahora. Quería asegurarse de que Roman Dimitri pudiera detener completamente la conspiración que Cronos había preparado. Emocionado emperador Valhalla. A veces sus intereses eran más importantes que los del imperio. Dejen las tropas paso a paso. A partir de ahora, veremos cómo se desarrolla la batalla entre Dimitri y Cronos. Recibo órdenes. Fatal, Bisha. No hay ningún cambio en ese corazón. Si Roman Dimitri muestra la más mínima ruptura, entonces revelará su intención asesina de nuevo.
Asterisco 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 luna llena. Era el momento de secar la sangre. Aunque se movían descansando lo suficiente. Los soldados de Dimitri no podían ocultar su cansancio en la expresión de sus rostros. Muere, Pac. La espada se clavó en el corazón del adversario. La sombra blandió su daga hasta el final mientras agitaba su cuerpo. Y el soldado se estrelló contra su cuerpo y derribó al oponente. Y entonces le clavó la espada como un loco. Su cara estaba embadurnada de marcas que no se podía saber si era sangre previamente manchada o simplemente manchada. Y después de atacar durante un rato, la sombra dejó de respirar. Ye, sin aliento cuando volvió a levantar la vista. Los enemigos a los que aún tenía que enfrentarse llenaban su vista. Era abrumador. Incluso los soldados de Dimitri, que habían soportado un duro entrenamiento, llegaron al límite de la marcha forzada que duró más de un mes. Pero incluso en el estado de colapso físico, apretaron los dientes hasta el final. Eso es lo que me prometieron en un principio. Sabían que iba a ser difícil y, sobre todo, veían a Roman Dimitri, que estaba al frente de la lucha contra los enemigos. Quarreum. Un estruendo silencioso. Fue realmente espectacular. Cada batalla. Roman Dimitri estaba en primera línea y se enfrentaba a los ataques del enemigo de frente. Por lo que la mayoría de sus ataques se centraban en Roman Dimitri. Mientras seguía a Roman Dimitri a través de numerosos campos de batalla. La apariencia inquebrantable de Roman Dimitri durante más de 15 días fue realmente sorprendente. Así que sobrevivió. Porque Roman Dimitri aún no ha caído. Creía que si creía y le seguía, podría vivir como siempre y volver a Dimitri. Seguro. Kuayik. Roman Dimitri cortó el cuerpo de su oponente. En un instante. Penetró a través de las sombras. Y los ataques que venían de todas las direcciones fueron evitados con simples pasos. Su presencia estaba terriblemente inflada. Cuando Roman Dimitri pisó el suelo, se produjo una oleada de maná que rompió el equilibrio de las sombras. Y en el momento en que blandió su espada, los cuerpos de los enemigos que aún estaban vivos se hicieron pedazos de inmediato. Uno a muchos. Era una visión familiar. Mientras vivía como el Cheoma Baek-Jung-hyuk, no había muchas peleas ventajosas. Con el agotamiento, el hambre y una mente sensible, el valor de Roman Dimitri brilló. La batalla fue única. Las sombras golpearon y cayeron repetidamente. El sol se puso. La batalla se libró durante toda la noche. Y el sol estaba saliendo. Eso fue entonces. Revolotear. Golpear. Hacer cosquillas. Lejos un grupo de tropas se precipitó. Los hombres de Dimitri apretaron los dientes al pensar que habían llegado los refuerzos del enemigo. No se rindió Roman Dimitri bloqueó el camino. Mirando su amplia espalda, Dimitri creyó ciegamente que podría volver con vida sobre sus extremidades. Como siempre. Por cierto, los ojos de la gente se ensancharon. La bandera ondeaba al viento. Era, obviamente, un símbolo del reino de Héctor. Asterisco asterisco asterisco, ayuda a Dimitri. Ataca a los enemigos. Edwin Héctor. Estaba al frente ordenó un ataque con una vara de sangre alrededor de su cuello. Elevando el maná y manifestando su magia. Campo de fuego. Juareuk. Gorgoteo gorgoteo. Un fuego estalló. En las poderosas llamas que ardían alrededor. Las sombras gritaron y retrocedieron. Su capacidad de dispersarse en el humo ejercía un poder absoluto solo en los ataques físicos. Contra la magia. Mi cuerpo no podía soportarlo. Roman Dimitri. Era una batalla en la que se mantenía un estrecho equilibrio gracias a eso. Sin embargo, con la aparición de los soldados de Héctor y de Edwin Héctor, el aspecto del campo de batalla cambió por completo. Ataquen. Muere. Contraataque. Los soldados de Dimitri exprimieron sus fuerzas. Los espadachines de Laura,
incluido Chris. Se abrieron paso en la vanguardia y masacraron a las sombras mientras se precipitaban hacia adelante. El cuerpo había llegado a su límite. El cuerpo que ansiaba descansar no podía reproducir el estado perfecto de movimiento. Pero los soldados de Dimitri, que superaron muchos obstáculos, mostraron un poder mental fenomenal. Cortar al enemigo. Cortar de nuevo en respuesta al contraataque del adversario. Contraatacaron implacablemente dándose la espalda. Consiguió la victoria en una situación unilateral. Las sombras no tuvieron más remedio que retirarse. Los enemigos se retiran rápidamente. Esta victoria fue muy significativa. Fue simplemente una batalla en la que las sombras del imperio de Cronos decidieron dejar el apoyo del reino de Héctor y flotaron el número de victorias. Una batalla que tuvo lugar durante toda la noche. A diferencia de otras veces. El imperio de Cronos, que había movilizado innumerables sombras para acabar con el aliento de Roman Dimitri, acabó retirándose sin ningún resultado. Ganó. Los soldados de Dimitri vitorearon. El cansancio desapareció de inmediato, levantando su arma y alzando la voz. Pero la alegría fue breve. Edwin Héctor habló directamente a Roman Dimitri. Debes volver a Dimitri ahora mismo. Dimitri ha sido atacado por los asesinos de Cronos. Era un espacio lúgubre. En la oscuridad, un ser preguntó: ¿qué harás si esta vez no consigues enfrentarte a Roman Dimitri? Roman Dimitri siempre ha sido imprevisible. La ayuda del Valhalla y las sombras de Cronos. En una situación en la que la victoria es segura, Roman Dimitri puede ser capaz de derrotarlos y volver con vida. Trabajo en el pasado. Las acciones de Roman Dimitri fueron más allá del sentido común. En respuesta a la pregunta que señalaba la situación, el ser del otro lado dijo: la razón por la que Cronos es fuerte es porque es un imperio que ha formado un gran grupo. Roman Dimitri, después de todo, solo es de un pequeño país. Prioriza el uso del Valhalla para eliminar a Roman Dimitri. Acompañará a una estrategia que excluye las variables. El sujeto de la variable es Roman Dimitri. Sin él, Dimitri no estaría a salvo del ataque imperial. Después de todo, no había un objetivo. Con Roman Dimitri. Era el propio Dimitri. La existencia en la oscuridad mostró una sonrisa de satisfacción. Aquellos que expusieron sus dientes a Cronos seguramente pagarán el precio. Hace unos días, cuando Roman Dimitri cruza la frontera, Dimitri se enfrentó a un peligro sin Roman Dimitri. C-247 sombra en Dimitri, 1, no muy lejos de Dimitri. En un lugar donde no se encontraba ningún humano. El espacio se retorció de repente y comenzó a surgir la magia oscura. El mal, el poder de la oscuridad se expandió rápidamente. La magia que poco a poco coloreaba los alrededores en algún momento tomó la forma de una puerta. Y desde allí apareció un grupo de personas. Criaturas que avanzaban con un sonido. Estaban completamente armados y parecían afilados a través de los huecos cubiertos por los cascos. Revolotean. La bandera ondeaba al viento. El monstruo que respiraba fuego y que simbolizaba a Cronos demostró que eran soldados del imperio de Cronos. Sí. Si la gente hubiera sido testigo de esta escena, se habría conmocionado. Una urdimbre que se mueve a través del espacio requiere un medio claro llamado puerta. Pero el imperio de Cronos logró urdir en una tierra donde no existía nada. Esta fue la razón por la que las sombras de Cronos pudieron aparecer en el Valhalla. Es imposible que un gran número de tropas cruce la frontera sin ser descubierto. Pero el imperio de Cronos utilizó un método secreto desconocido para el mundo. Risa. La urdimbre de los soldados continuó. El espacio vacío se llenó de soldados. Y a primera vista, el número era de miles. A su frente, el hombre con muchos tatuajes en el pelo desnudo miró a los soldados y dijo con voz apagada: ¿cuál es el comportamiento de Dimitri? No es diferente de lo habitual. No hay lagunas especiales en el sistema de seguridad.
Pero no se puede esperar atacar a Dimitri sin cruzar la frontera por el noreste. Y Roman Dimitri sigue en la frontera del Valhalla. Incluso si sobrevive a los ataques de las sombras. No hay manera de que pueda volver a Dimitri en 3 días como mínimo. Bien. Hombre. Místico se rió. Soldados del Imperio. Era absolutamente en contra de la ley continental para ellos para llevar a cabo un ataque a través de la frontera como este. El Imperio de Cronos no tiene ninguna causa. Sin ninguna razón en particular. Como la de intervenir en la guerra civil de El Cairo. Desplazaron bruscamente a los soldados del Imperio hacia Dimitri. Era un asunto diferente al de las sombras que habían penetrado en el Valhalla. Las sombras saben que pertenecen a Cronos. Pero Cronos niega oficialmente su existencia. En otras palabras, las atrocidades de las sombras hacían que fuera difícil responsabilizar a Cronos. Sin embargo, los soldados eran diferentes. El momento en que atacaron a Dimitri equivalía a declarar oficialmente la guerra. Las atrocidades de Cronos alcanzaron el clímax. Incluso si actuaba como un hombre inocente. No había ninguna fuerza en el continente Salamandra para responsabilizar directamente al Imperio Cronos. Entonces, si el fuego de la guerra realmente se extendía, eso era algo que los demás países no querían. Incluso conociendo las intenciones de Cronos, todos se esforzaron por apartarse de la verdad. Los soldados se alinearon. Mystic dijo al ver sus ojos llenos de ellos. A partir de ahora atacaré a Dimitri. Lejos del Valhalla. En el momento en que Roman Dimitri estaba involucrado en una batalla mortal. Dimitri también se enfrentó a una crisis no menos que eso. Era una noche oscura. Los soldados del Imperio de Cronos aparecieron sin previo aviso. Tan pronto como los guardias de Dimitri comprobaron la situación desde lejos. Místico se adelantó y generó un poder mágico maligno. Lluvia de rayos. Los ojos de Mystic se iluminaron. Como si el alma se estuviera agotando. La magia que llegó al cielo coloreó los alrededores de forma brillante. Un destello. Joa. 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 Era el comienzo del desastre. Cientos de rayos procedentes del cielo golpearon simultáneamente las paredes de Dimitri. Como si demostraran el poder de un mago en un asedio. Era un poder tremendo. Al instante. La magia del séptimo círculo. Estaba claro que la muralla se desmoronaría y dejaría de funcionar correctamente. Por cierto, en el momento en que un haz de rayos cayó del muro, brillantes rayos de luz se elevaron desde todas las direcciones, formando una forma de escudo. Gran escudo, gran escudo, gran escudo, por todas las paredes. Un enorme escudo apareció. Era una costosa defensa mágica que no se encontraba normalmente. Y el escudo permaneció firmemente en su lugar a pesar de los continuos rayos y absorbió el poder de la magia. Sin embargo, el gran escudo no bloqueó completamente la lluvia de rayos. Restos de rayos penetraron entre los escudos y atacaron la pared. Pero solo se oyó una enorme explosión y la pared no se resquebrajó ni siquiera con un fuerte impacto. Al mismo tiempo, por encima de los muros del castillo, unas luces brillantes iluminaron los alrededores. Pat. El enemigo. Ha aparecido un enemigo. Era un gran número de artefactos mágicos. Era un artefacto grabado con una luz que ilumina todas las direcciones. Y gracias a eso, los alrededores se volvieron tan brillantes como el día incluso en medio de la noche. Y la campana de alarma sonó con fuerza. Puede que los territorios comunes sean lentos en responder a los ataques por sorpresa. Pero los soldados se instalaron rápidamente en la muralla antes de que las tropas del Imperio de Cronos pudieran llegar. Era un espectáculo espeluznante. En una serie de situaciones, Mystic realmente lo admiró. El sistema de seguridad de Dimitri es inusual. ¿Era así? Defensa mágica. Para una sola expresión. Era una técnica cara que requería cientos de oro para ser utilizada. Sin embargo,
No bastaba con tenerla instalada densamente. Y los muros de Dimitri mostraban un tremendo poder defensivo sin importar el material del que estuvieran hechos. La muralla era obra de los enanos. Roman Dimitri hizo un pacto técnico con los enanos. Y ellos ayudaron considerablemente en cuestiones técnicas como las murallas. Dimitri estaba situado en el borde de la zona noreste. La gente corriente diría que Mercurio no es una preocupación porque Dimitri está en un lugar seguro. Pero Roman Dimitri consideraba que la seguridad de su fortaleza debía ser la máxima prioridad. Por esa razón, se invirtió una cantidad astronómica. Prepárate para situaciones que tal vez no se produzcan en tu vida. Roman Dimitri quería hacer de Dimitri un castillo inexpugnable que nadie se atreviera a superar. La respuesta fue rápida. Aunque la situación era diferente al desarrollo que pretendía Cronos. El rostro de Místico no perdió aún la compostura. Quédate hasta el final. Después de todo, tu final está decidido. Incluso si el poder de Dimitri es más de lo que pensaba. El solo hecho de que no hubiera ningún Dimitri romano en Dimitri era razón suficiente para llevar a cabo este ataque. Ataque. Aniquilar a los enemigos. Los soldados del imperio se apresuraron a la vez. Era una vista amenazante solo para mirar. Asterisco 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 por encima de la pared. El capitán Jonathan levantó la voz. Cargando la segunda compañía. Disparando la primera compañía. Compañía tercera cargada. Compañía segunda disparada. Papapapapac hasta el cielo. Numerosas flechas fueron disparadas. Las flechas que volaron en abundancia cayeron sobre los soldados del imperio de Cronos. Y estos trataron de bloquear las flechas mientras levantaban sus escudos. Algunos cayeron hacia adelante cuando las flechas atravesaron las grietas. Mientras pisoteaban los cadáveres de sus compañeros caídos. Los soldados del imperio de Cronos se abalanzaron hacia las murallas de Dimitri con un ímpetu feroz. Eso fue entonces. El maná de fuego surgió en todas las murallas. Bola de fuego. Lanza de fuego. Ráfaga de fuego. Quang. Retumbante estruendo. Eran los magos de Fénix. Su magia atacó a los soldados del imperio Cronos. Y el escudo por sí solo no pudo detener la llama mágica. Entonces Místico hizo magia. Cuando expresó la magia de tipo niebla. La potencia de fuego mágica utilizada por los magos de Fénix disminuyó bruscamente. La flor del asedio es el mago. Era posible que un solo mago controlara el campo de batalla. Pero, en Dimitri, había una existencia comparable a la de Místico. Ardiendo. La magia se estaba cocinando a fuego lento. Cuando Félix abrió los ojos. La magia de las llamas explotó. Lluvia de fuego. Juareuk. Retumbante estruendo. El cielo se volvió rojo. Las bolas de fuego aparecieron todas a la vez y empezaron a caer indiscriminadamente como si estuviera lloviendo. Hubo explosiones por todas partes. Los soldados del imperio de Cronos estaban indefensos. Y Mística trató de usar magia defensiva. Pero el ataque no pudo ser detenido por completo. Fénix. Podría decirse que eran los más especializados en la guerra de asedio de todo el continente. El mero hecho de poseerlos daba a Dimitri la fuerza de Mercurio. Que era diferente a la de una nación normal. El poder movilizado por Cronos. De hecho, a pesar de que la capital de El Cairo era lo suficientemente fuerte como para destruirla de inmediato. Dimitri mostró una apariencia sólida desde el principio. La ventaja de un ataque por sorpresa no tenía sentido. La respuesta rápida y sistemática despertó admiración. Y fue tan grande que surgieron dudas sobre si este país era realmente un campo de batalla en llamas. A Mystic se le puso la piel de gallina. Si incluso Roman Dimitri hubiera estado aquí. La victoria no habría estado garantizada aunque se hubieran traído más tropas. Ciertamente. Aunque Dimitri no es más que un principado. Es un ser peligroso que tiene el poder de contrarrestar al imperio más rápido que cualquier otro país. Si está seguro de aplastar a Dimitri esta vez.
Será un buen ejemplo para los reinos del continente de la salamandra. Reconoció el oponente. Sin embargo, aún así, estaba dentro del rango esperado de Cronos. Cuando estaba molesto dentro de Dimitri. Un grupo de grupos se movió. Destruyan las instalaciones clave. ¿Y si encuentran personas de interés? Dispárenles en el acto. De acuerdo. Seres negros. Eran solo sombras. Los soldados de Cronos atravesaron la puerta a la vez. Mientras las sombras entraban en Dimitri una tras otra para este plan. El hecho de que Dimitri desconfiara de las figuras externas no era importante. Al fin y al cabo, en esta operación no se movían solo los asesinos, sino que era una operación bidireccional que atacaba simultáneamente el interior y el exterior. Dimitri está inconsciente con Mercurio. Las sombras se movieron. Al entrar en el centro de la ciudad, sintieron una atmósfera extraña. Comillas. Algo es extraño. La ciudad está tan silenciosa como muerta. Había una guerra en el exterior. La gente común salía corriendo a llevar suministros. O la ciudad se volvía ruidosa debido al caos del campo de batalla, era una reacción común. Sin embargo, la ciudad, de color oscuro, estaba fría como si la hubieran regado con agua fría. No había ni una sola persona caminando por la calle. Y era tan silenciosa que se podía oír la respiración de las sombras. Era barata, las sombras contuvieron la respiración. El plan original era esconderse en el caos. Pero en la situación actual era imposible moverse con rapidez. Primero, las sombras se dispersaron. Las sombras interiores no tenían un solo objetivo. Eran los seres que inducen a la rebelión. Y su propósito principal era distraer los nervios de los que obedecían, revelando sus intenciones. Al mismo tiempo, tenía otro propósito. Pero debía ser tratado en secreto. Las sombras, que se movían con rapidez, se dirigieron libremente hacia sus respectivos objetivos. Eso fue entonces. Sobre mi cabeza. Algo cayó de repente. Seguro. Kuayik. Cuello girado en el momento en que una sombra cayó con los ojos abiertos. La otra sombra se apresuró a retroceder e intentó alzar la voz. Pero la voz no salió de su boca. Antes de que pudiera decir nada, una espada le atravesó el corazón. Amordazamiento. El cuerpo no se dispersó por el humo. En un ataque que corta el enlace de mana de una vez. La sombra miró al frente con una mirada increíble. Un hombre de aspecto ordinario. Era Henderson. Henderson levantó su espada y dijo, mirando a McBurney, que había sido emparejado con él. Malditos bastardos de Cronos. Como dijo el maestro. Realmente están pensando en apuntar a Dimitri usted mismo. Esta batalla. Cronos pretendía un ataque sorpresa. Pero la verdad era otra. Roman Dimitri tenía muchas posibilidades. Pero estaba dispuesto a aceptar el traslado al Valhalla. Aunque Dimitri estuviera en peligro. No puedes mantener a Dimitri solo para siempre. Conociendo y aceptando la situación. Esto era la guerra entre Dimitri y Cronos.